buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecido estamos en esta tarde, un grupo de tus hijos. Queremos pasar el resto de lo que queda de tu día sábado en esta tarde, sintiendo tu presencia en medio nuestro, escuchando tu voz, hablándonos, aconsejándonos, amonestándonos, dirigiéndonos, porque al final sabemos que todo obra para nuestro bien, que quieres bendecirnos, que quieres salvarnos. Esta tarde te quiero presentar las peticiones presentadas. Hay familias afectadas de salud con el COVID, cirugías que no se han restablecido completamente. Hay hermanos pidiendo inmunidad. Hay hermanos que están pidiendo por sus hijos, por sus familiares. Tú sabes cada situación que está sucediendo en cada uno de esos hogares. Queremos, Padre, que tú puedas obrar conforme a tu divina y santa voluntad. Ayúdanos a nosotros también a ser la agente de bendición para aquellos a cuales podamos brindarle nuestra ayuda. De igual manera, Padre, queremos que seas nuestro invitado, ¿no? Que te puedas manifestar de manera poderosa en este preciso momento en cada uno de nuestros hogares o en los lugares que nos encontremos. Que la bendición que has venido a impartir en esta tarde, nadie se desconecte sin que haya sentido que tu Señor los ha bendecido. Bendícenos de principio a fin, Padre. Ayúdanos a cualquier pregunta que pueda surgir, poderla basar siempre bajo un así dice Jehová. Y como me gusta decir a veces en las clases, en los programas que hago, no importa si alguien se conecta en los últimos 5 minutos, que pueda escuchar palabra de vida y pueda de igual manera recibir la misma bendición. Bendícenos grandemente. Sigue bendiciendo a estos programas, a estos temas. Ayuda a los que pueda hacer de edificación para nuestra vida. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estoy muy contento de estar en medio de ustedes compartiendo distintos temas que puedan ser de edificación para nuestra iglesia, para nuestras familias, para nuestros hogares. El Señor nos ha ido bendiciendo, impartiendo preguntas, dudas, para que podamos indagar en la palabra de Dios y sentir cómo Dios nos habla a través de su palabra y nos bendice a cada uno de nosotros. El tema de esta tarde, el Señor ha puesto en mi corazón, lleva como título Obediencias a medias. A veces tenemos una batalla, una lucha en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestra familia, aún en nuestras iglesias, de si debemos obedecer o no obedecer, o tal vez obedecemos a media, un poquito para que podamos complacer a Dios y a la vez complacernos a nosotros. Y vamos a ver si la obediencia a medias es peligrosa o es aceptada por Dios. Y la Biblia nos da ciertas historias que nos puede decir a nosotros en nuestro ámbito espiritual
como nosotros deseamos vivir nuestra vida espiritual, si eso está bien o no. El tema surgió de la pregunta cuando estaba leyendo la cita de Primera de Samuel, capítulo 15, 22, que dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrenda. Es mejor obedecerle que ofrecerle los mejores animales. Y es interesante donde vamos a entrar ahora en la vida de lo que fue la vida de Saúl. Y como muchos de nosotros tal vez tenemos muchas características parecidas a la vida de Saúl. Y cómo vivimos nuestro evangelio, nuestra forma de espiritual, la vivimos como la vivió nuestro hermanito Saúl. Y vamos a aprender ciertos aspectos y quiero que ustedes se vayan autoanalizando cómo estamos viviendo, si estamos viviendo como vivió Saúl. Y me gustaría, antes de comenzar, no sé si muchos de ustedes la han pasado cuando eran jóvenes. Yo me acuerdo, ya ha pasado mucho tiempo, que sus padres le pedían a ustedes que hicieran algo, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos gustaba dejar pequeños detalles sin hacer, como que nadie se iba a dar de cuenta, o como si uno venía y estaba barriendo y de momento alzaba el carpet, la alfombra y lo bajé ahí abajo porque nadie lo iba a notar, ¿verdad? Y tal vez venía su padre o su mamá y mira, y la tarea que te dije, ¿la hiciste? Y nosotros tal vez mirábamos a nuestros padres y ¿qué hacíamos? Como que en cierto modo, sí, como que barriste, sí, pero en realidad barriste completamente. Ahí estaba la pregunta. En realidad no lo hicimos como a medias. Y muchas veces en nuestro ámbito espiritual, como que comenzamos a hacer las cosas bien, pero que de alguna manera comenzamos a dejar de hacer aquellas cosas que sabemos que Dios nos ha pedido a ti y a mí hacer. Y así como tratamos nuestras vidas cotidianas, que hacemos nuestras labores a medias, venimos a tratar en nuestra vida espiritual como que queremos adentrar esa cultura y pensamos que de igual manera, así como si nadie nos cacha, nuestros padres no nos han regañado porque todavía a nuestros padres no da dado con levantar la alfombra y ver que todo el sucio lo hemos escondido ahí o debajo de la cama, que se guardan los juguetes pero no están organizados. Así como nos hemos escabullido de hacer muchas cosas a media, pensamos que delante de los ojos de Dios, nuestras obediencias han sido pasadas por desapercibidas, que no están siendo tomadas en cuenta. Y el tema de hoy es bastante chocante porque muchos tal vez de nosotros estamos viviendo o obedeciendo a medias. Y hoy el Señor le está haciendo un llamado solemne a cada uno de nuestros corazones de acuerdo a cómo nosotros hemos decidido vivir o practicar nuestra vida espiritual. Entonces, cuando una persona hace algo espiritualmente a medias, quise darle el término obediencias a medias, porque aparentemente obedecemos, pero no completamente. Y en esta tarde quiero contarte sobre ese personaje bíblico que constantemente obedecía a medias y lo que pensaba Dios sobre ese asunto de la forma en que él lo obedecía. Vamos a estudiar sobre el rey Saúl, que recibió instrucciones claras por medio del profeta de Dios de cómo debía atacar a este pueblo y cómo debía destruirlo a todo. Y me gustaría que todos ustedes busquen en sus Biblias, porque estamos haciendo un estudio bíblico, y de aquí van a surgir las preguntas, pero de la misma palabra de Dios han de surgir las respuestas. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que busquemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y antes de que leamos la palabra de Dios, vamos a tener otra palabra de oración. Querido Padre, aquí estamos. Cada uno de nosotros buscando en nuestras Biblias, sacando el polvo a nuestras Biblias, queriendo buscar mensaje de esperanza para nuestros hogares.
queriendo ser instruido por ti. Sabemos, Padre, que cuando se abre tu palabra, eres tú quien habla. Hoy no va a ser el hermano Edwin que va a hablar. Va a ser como cada sábado, va a ser Jehová que hable a través de su palabra. Permite, Padre, que podamos ser edificados a través de ellas. Permite, Padre, que podamos todos, cada uno de nosotros, entender el mensaje que tienes para nosotros. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 1 dice: y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Mi querido hermano, el versículo 1 es clave. El pueblo de Dios había pedido que le dieran un ¿qué? Un rey. Querían un hombre que los dirigiera, y el Señor, no estando de acuerdo, ¿qué hizo? Accedió. Not all the time que Dios accede significa that he agreed. Quiero que usted entienda que muchas veces que Dios cede con nosotros no significa que porque haya cedido que esté de acuerdo. Y vemos que entre todas las personas que pudieron haber sido escogidas en el pueblo de Israel, se escogió a Saúl. Y Saúl fue ungido para ser el dirigente del pueblo de Dios. La primera regla que se le da bien sencilla a Saúl, y dice: así dice Jehová de los ejércitos, versículo 2. Me acuerdo de lo que hizo Amalek a Israel, que se opuso en el camino cuando subía de Egipto. Se opuso para que el pueblo de Israel conquistara las tierras. Y ahora mira la instrucción, versículo número 3, que la única instrucción clara y concisa que Dios le da a Saúl, que era lo que tenía que hacer como su rey. Ve pues y hiere a Amalek y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, bueyes y ovejas, camellos y asnos. Prácticamente, Dios le pidió que hiciera ¿qué cosa? ¿Qué ustedes entendieron con ese versículo? Que los eliminara todos, o sea, que tumbara toda la descendencia. No dejara nada, ¿verdad? Tanto dijo niños, ¿verdad? La propiedad. Es más, hasta las mujeres pagaron ahí, también se van en el mismo barco. Dijo, de ahí, destrúyelo a todo. Instrucción clara. Ahora, interesante este aspecto, me llama mucho la atención. Me puse a leer, dice, me puse a leer, dice aquí, dice, Dios no quería que su pueblo poseyera nada que hubiera pertenecido a los amalecitas, pues su maldición descansaba sobre ellos y sus posesiones. Dios había maldecido al pueblo amalecita y a todo lo que tenía. Y cuando Dios pidió a Saúl que los destruyera, Dios había puesto una maldición sobre todo el pueblo amalecita y a todo lo que tenía. Y Dios no quería que lo que él había maldecido, el pueblo de Dios lo retuviera. Segundo, dice, decidió que todo fuese destruido y que su pueblo no preservara para sí nada de lo que él había maldecido. También quería que las naciones vieran el fin de ese pueblo que lo había desafiado y que se dieran cuenta que era destruido por el mismo pueblo que él había despreciado. Los israelitas no debían destruirlos para aumentar sus propias posesiones ni para atribuirse gloria. La única razón por la cual el pueblo de Dios tenía que destruirlo era para cumplir la palabra del Señor pronunciada acerca de Amalek, de que Amalek tenía que pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Interesante ese aspecto, mi querido hermano. Continuamos leyendo el versículo 4. Y Saúl convocó al pueblo y los reconoció en Talaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Hasta el versículo 5
hasta el versículo 5 vemos que Saúl comenzó a ¿qué? A obedecer, ¿verdad? Dios le dijo, vete y ataca, y él ahora se arma de un ejército y se va a ir a dónde? A atacar. Hasta ahora, Saúl está obedeciendo las órdenes dadas por Dios. Continuamos leyendo el versículo 6. Y dijo Saúl al cineo, apartaos y salid de entre los de Amalek para que te destruya juntamente con él, pues tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subía de Egipto, y se apartaron pues los cineos de entre los amalecitas. Y Saúl hirió a Amalek desde Jávila hasta llegar a Shul, que está en la frontera de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Interesante ese versículo 8, porque dice que tomó vivo a quién? Al rey. Y Dios dijo que ¿qué hiciera con el rey? Que lo matara. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero todo lo que era vil y flaco destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa el haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido al Carmelo, y aquí se ha levantado un monumento, y dando la vuelta pasó y descendió a Gilgal. Voy a dejar la pausa ahí en el versículo 12. Ciertos puntos claves que vamos a comenzar a discutir. Número 1. ¿De quién fue la idea de que comenzaran a dejar vivos personas allí? ¿Quién fue el que dijo que dejaran vivo al rey? Him and the people. Interesante ese aspecto. Y ellos vieron que lo habían ganado, que veían bastante bueno. Y dijeron, bueno, los que están flacos, feos, deformes, eso los matamos, pero los que se ven buenos, no los podemos quedar con ellos. ¿Para qué echarlo a perder, verdad? Interesante ese aspecto. Pero vemos que al principio, Dios manda a Samuel a que unja a Saúl como rey, le da la orden de que era lo que se tenía que enfocar como rey. Y en su primera orden de como rey, vemos que Saúl comienza ¿a qué? ¿Qué comienza a hacer Saúl? A desviarse de la palabra de Dios, de las órdenes. Interesante ese aspecto. Me puse a hablar con ciertas personas y me decían, pero como que Dios fue bastante severo con Saúl porque Saúl comenzó a hacer lo que Dios pidió. Inmediatamente salió, buscó a su ejército, fue y atacó. Y lo único que no vio prudente fue que se matara tantas cosas a la vez, guardar las mejores. Y más adelante vamos a ver que van a decir que esas eran para dedicárselas a Dios. Pero a su vez vemos que dejaron al rey como vivo. Interesante ese aspecto. Y muchas personas cuestionan este aspecto de que dicen, pero en cierto modo, él estaba obedeciendo. Prácticamente él hizo casi todo lo que Dios le pidió. Dios tiene que entender que nosotros somos humanos. Ustedes han escuchado esa expresión, we're humans. And it's okay that we could just do the best we can. A veces podemos decir, no, está bien porque hiciste lo mejor que pudiste. Y yo he escuchado mucho ese término, aún dentro de nuestras iglesias, y le decimos a la gente eso para que no se sientan mal y eso. Pero entendí algo hoy. Y tal vez mira, empezando ya me voy a meter en aguas profundas. Pero lo voy a decir.
Cuando Dios te pide que haga algo, es porque Dios sabe que you can get it done. Es porque Dios sabe que tú lo puedes hacer. Dios nunca te pedirá hacer algo que tú no puedas llevar a cabo. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Ustedes creen que el mandato que Dios le dio a Saúl, Saúl no podía cumplirlo? Hermana Sebi, ¿tiene un comentario? Well, it said that he was obeying, but really he wasn't, because he started to do stuff that he wasn't supposed to before this. I mean, when they went, I don't remember if it was before this actually or after, when he told all his people that they couldn't eat anything. That was a crazy thing to do. So he was getting crazy, like not obeying, not doing the right thing in a long time. And I don't want to get there before you, but in Chip, in He love you. I'm in my girls, and it's like craziness coming and going. It's just, but in like, you know, I was saying in verse 10, for him to say, I regret, that's the words that he said before he did the flood. I regret. That's a really big word for the Lord to say, I regret. And I mean, he hadn't done all the other crazy stuff yet. No, ahí, mira, como dice Sebi, Dios se arrepintió, dice en el versículo 11 de la Biblia, de haber puesto a Saúl como rey. Mira, si hay algo que Dios espera de alguien que ha recibido la unción de Dios, es obediencia. Voy a repetir eso nuevamente. Todos aquellos que hemos recibido la unción de Dios, lo que Dios espera de nosotros, lo mínimo es obediencia. Para Dios es sumamente importante que nosotros lo obedezcamos. La falta de obediencia de Saúl causó, mis queridos hermanos, la triste palabra que dice la hermana Sebi, de que Dios se arrepintiera de haberlo puesto como líder. Qué triste decir que Dios llegara a un punto dado y mirara el resumen de nuestra vida y Dios dijera, hermano, no voy a mencionar ningún nombre de ustedes, voy a ponerme a mí y dijera, me arrepiento de haber creado al hermano Edwin. ¿Sabes cuán fuerte es esa palabra? Que Dios diga, he regretted que yo viniera a la existencia. Es fuerte. Y yo quiero que ustedes vean que cómo nuestras acciones nos llevan al punto de que we disappoint the Lord, que decepcionamos a nuestro Dios. Porque déjenme decirle que Saúl prácticamente era el líder, era la figura que representaba a quién. Who's supposed Saul to represent? ¿A quién Saúl se supone que representara? Well, before it was God, they wanted another king, so he's supposed to represent God. Correcto. Y tristemente el primer rey falló en que entendiera que el rol de él era representar a Dios, su justicia aquí en la tierra. Y para nosotros poder lograr eso, tenemos que aprender a depender y a obedecer a Dios. Interesante ese aspecto. Jesús, cuando vino aquí en la tierra, dependía mucho de quién, del Padre. Consultaba las cosas con quién, con el Padre. Pero Jesús es Dios, ¿o no? Y aún así Jesús constantemente consultaba con quién, con Abba, con el Padre. He didn't do things his way. Jesús no hacía las cosas a su manera,
sino lo hacía para complacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Qué difícil nos hace a nosotros a veces entender ese concepto. Vivir para complacer y hacer la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios. Interesante este aspecto. Mira lo que dice este escrito. Dice, ese pueblo impío moraba en el mundo de Dios. Dice, fue la obstinación de Saúl que hizo que su caso fuera desesperado. Y sin embargo, cuando se atreve a seguir su ejemplo, en su misericordia, el Señor envía mensajes de reproche para salvar a los descarriados, pero no se someten a la corrección, insisten en que no han hecho ningún mal y así resisten al Espíritu de Dios. Interesante. Tan pronto cuando Saúl falla a la orden de Dios, Dios le envía al profeta, ¿verdad? Dios le envía a Samuel para que Samuel le haga cuenta a Saúl y le pregunta que qué hiciste. Mira lo que dice el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ganados y babido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Prácticamente Samuel fue al grano. Le dijo, ¿qué es este ganadería que tienes aquí? Y mira lo que le dice Saúl. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Mira, yo sé que tú me dijiste que Dios dijo que destruyera todo, pero guardamos lo mejor para dedicárselo a Dios. Pero lo demás obedecimos al pie de la letra, lo destruimos todo. Entonces dijo Samuel a Saúl, versículo 16, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, dime. Y dijo Samuel, cuando eras pequeño a tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel y Jehová te ungió por rey de Israel? Y Jehová te envió en una jornada y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el despojo de Jehová y vaca y las primicias de antemano para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Pregunta que les hago a ustedes. ¿Ustedes piensan que de acuerdo a lo que dijo Saúl, en realidad Saúl obedeció a Dios? ¿Qué ustedes piensan? Not only he didn't obey it, he's not taking responsibility because he says that the people did it. He is the king. If he tells somebody, you're going to die today, without a reason, the person will die because the king said so. But he's not taking responsibility for what he did. He's saying that the people did it. So it's double disobedience. Interesante ese punto que Sebi menciona. Dice que él desobedeció 2 veces porque tras que desobedeció estaba culpando al pueblo de lo que ellos habían hecho, pero Sebi dice que él siendo el rey, como rey, él podía haber dado la orden de que alguien muriera y aunque fuera inocente, nadie cuestiona al rey, pero en ese momento él prefirió hacerle caso al pueblo, pero era que él no estaba aceptando su responsabilidad, hermano santo. This is an old story, pero es lo mismo que cuando pecó Adán y Eva. ¿Qué pasó? Eva culpó a la serpiente
Adán culpó a Eva, pero ambos culparon a Dios. Es tu culpa que te pasó, ¿me entiendes? It's the same story over and over again. Nobody takes nadie coge la responsabilidad, nadie, o sea, y hoy en día se ve eso, you know? Hoy en día se ve eso, especialmente, mira, cuando yo era policía, me decían, si tú hacías algo que no debías hacer, 99.9% culpaba a otra persona, o culpaba la situación, culpaba, o sea, cuando yo le, pero ¿por qué tú le caíste encima a esa persona? Bueno, pero es que él empezó. But, you know, you're bigger than him. Él es más grande, él es más fuerte. Es un pibe comparado que tú, a ti, porque tú, nobody takes nadie. Y es el pecado. Eso es la definición del pecado. They don't want to take responsibility. Interesante ese último punto que también el hermano Santos, gracias por compartirle eso. Una de las cosas que sabemos cuán adentrado estamos en el pecado es que nunca vamos a tomar responsabilidad de nuestras acciones. Se nos hará difícil aceptar que lo estamos haciendo ¿qué? Mal. Preferimos culparle a otro, echarle la culpa a otro, que aceptar la responsabilidad de que lo que sucedió fue culpa de nosotros. Él siendo rey, podía haberle dicho al pueblo, mata al ganado. Y el pueblo debía haberlo obedecido. Sí. Ahora, pregunta que les hago, pero no lo hizo. ¿Piensas tú que como rey quería más agradar al pueblo que a Dios? Interesante ese aspecto, ¿verdad? Muchas... Y ese punto, perdona, es que ella make everybody else happy. Es quería que, oh, look, ven, el rey es buena gente, mira lo que nos hizo, nos dio esto. Ese tremendo rey que tenemos ahora, ¿verdad? Que looking out for our welfare, esperando que nosotros estemos bien. Mira, qué nítido que no, he's looking after me. Me dio que cogiera el pie, pero cuando, si el rey dice, mira, no, pasó esto y no puede hacerlo, you know, pero para que caiga, para que sea bien entre los otros demás, he did that. He chose them before God. Interesante ese aspecto. ¿Cuántos de nosotros, por tratar de ganar la popularidad de alguien, muchas veces pisoteamos nuestros principios? Por quedar bien con fulano, fulana, con el jefe, comenzamos a trabajar el sábado, comenzamos porque estamos en grupo y no te quieres sentir mal y porque quiere caer bien al grupo y que digan, ay, que este no sea de esto, comenzamos a comer o tomar cosas que nunca antes hubiésemos tomado, ¿verdad? Y practicar, hablar o vestir de ciertas maneras que jamás antes hubiésemos hecho, todo porque queremos tal vez fit, encajar o agradar a alguien, pero perdimos de perspectiva a quién en realidad queremos agradar, a quién en realidad queremos servir, quién nos ha puesto en el lugar en donde estamos, en la posición que tenemos que ejercer. Y muchas personas me dicen, oh Edwin, pero eso es fácil porque a veces pues tú eres un líder en la iglesia, eres líder y yo le dije, mi hermano, cuando tú no necesitas un título para ser un líder porque Dios te ha llamado a ser un líder en tu hogar. Y ahí es donde comienza tu liderazgo mayor. Déjeme decirle, el mayor liderazgo que cada uno de nosotros tenemos comienza en nuestro hogar. ¿Cómo decidimos dirigir a nuestro hogar hacia dónde les estamos enfocando? Y si fallamos en nuestro hogar, it doesn't matter si vas a la iglesia, si fallaste en tu hogar, vas a fallar en la iglesia. Si fallaste en tu hogar, vas a fallar en tu trabajo. And it doesn't matter where you go, no importa en qué lugar tú vayas, si fallas en tu hogar, en los demás lugares va a representar cómo tú lideras en tu hogar. Y ahí es donde es, mis queridos hermanos, que porque en el hogar eres cuando tú eres en realidad lo que eres. Tú no puedes aparentarle a tu esposa hacer algo que tú no eres, porque ella lo sabe y el esposo igual y los hijos iguales. Y ahí, siendo tú en realidad quien eres, cuando tú tienes la gran responsabilidad de liderar para que pueda hacer eso, la bendición que Dios te ha llamado a hacer. Hermana Sebi, ¿tiene un comentario? Well, I was going to say, I agree exactly for what you're saying. I agree for everything. But a lot of times
you know, we want to impress the people that we see, but God, we don't see. So it's a lot harder to impress God that we don't see than to impress people that we see. After all, they tell us how good we are. With God, we don't hear his voice. Oh, me gustó ese punto, voy a traducirlo. Sebi dice que a muchos de nosotros nos gusta tratar de buscarle el agrado de aquellas personas que nos pueden ver y que nosotros podemos ver. A Dios no podemos verlo, pero eso nos hace difícil tratar de quererlo agradar. Muchas veces las personas que nosotros podemos ver nos dan complementos de, wow, mira, estás bien, estás haciéndolo bien aquí y allá, y a veces a Dios no escuchamos que nos da complementos. Y a veces esas razones se la hace más fácil a ti tratar de agradar a alguien que tú puedes ver que a alguien que no. Interesante ese punto, me gustó. Pero si volviéramos al hermana Eneida, sí. A veces también pensamos que Dios necesita como que una ayudita de nosotros. Es como estábamos estudiando en la lección con Abraham y Sara. Él le dijo que ellos iban a tener una descendencia, pero ellos como que quisieron ayudar a Dios. Como Dios se tardaba mucho en dar esa descendencia, pues Sara le dio, ¿verdad?, la sirvienta para que él tuviera un hijo. Y las consecuencias después pues fueron más trágicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que Dios no sabe lo que nos está diciendo y queremos como que nosotros tomar esa iniciativa de decir, pues vamos a ayudar a Dios en esto, como si Dios necesitase nuestra ayuda para eso, ¿verdad? Y yo creo que a veces eso es como hasta una falta de respeto al Señor, de atrevernos siquiera a cuestionar lo que el Señor nos enseña en su palabra. Si el Señor dice esto, el Señor sabe lo que nos está diciendo. Nuestra responsabilidad es simplemente obedecer, no tratar de ayudarlo a Él, porque ¿quiénes somos nosotros para dar un empujoncito en las cosas que el Señor nos está mandando a nosotros? Él no necesita que nosotros corrijamos la orden que Él nos dio. Él solamente necesita que nosotros obedezcamos la orden que nos está dando. Me gustó ese punto. Y le voy a decir uno más. ¿Se acuerdan? Hace estas últimas 2 semanas estudiamos sobre 2 hermanos, Caín y Abel, ¿verdad? Buenos hermanos, ¿verdad? Y vemos que aunque ya Caín y Abel nacieron en un mundo en el cual ya había sido afectado por el pecado, ya eso de que ellos pudieran tener el deleite de ver a Dios cara a cara, no tenían esa potestad. Pero vemos que en el corazón de Abel y en el corazón de Caín, vemos en realidad quién quería agradar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la ofrenda de Abel, Abel mostró que él obedeció ¿a quién? A Dios. Y en la ofrenda de Caín, se mostró que él no quería obedecer ¿a quién? A Dios. Y aunque ellos no veían a Dios, Dios consumió la ofrenda de ¿quién? De Abel, y reprochó la de Caín. Y muchas veces, mis queridos hermanos, cuando nosotros comenzamos a obedecer la media, si estamos haciendo las cosas mal, Dios te envía como envió a Saúl a su profeta, a su siervo, para dejarte saber que por los caminos que anda no son los correctos. Y déjame decirte lo interesante de esta historia. Cuando Dios envió al profeta Saúl, lo estaba haciendo con la intención de que Saúl reconociera que lo hizo mal. ¿Está bien eso? Cuando Samuel fue primero, fue con la intención de que Saúl aceptara que lo hizo mal. Pero vemos que al principio Saúl, ¿qué hizo? Lo negó. Y le echó la culpa ¿a quién? A otro, mostrando en sí que él no sentía la más mínimo remordimiento de haber ¿qué? Desobedecido a Dios. Al contrario, le dijo, yo sí obedecí. Yo fui con el ejército. Yo maté a todos. Solo dejé yo el rey vivo y el pueblo pidió que se quedaran con eso para dedicárselo a Dios, con la intención de obedecer a Dios. Y vemos que en todo en esa excusa, en esa pelea, más se estaba profundizando su sentencia. ¿Sabían eso? Mientras más se justificaba,
más se resaltaba en el pecado que estaba. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, que alguien nos dice, mira, hermana Sebi, como que tú estás haciendo, y Sebi tratando de excusarse, mientras más se excusa, she lying to herself, se está mintiendo a ella misma, porque todos los demás saben de cómo ya se ha apartado. La única persona que no se ha dado cuenta es ella, que piensa que está engañando a todos. Miren en esto interesante, le voy a leer esta cita que es bastante interesante conseguir aquí. Dice, Samuel señala aquí la razón por la cual Saúl fue designado para el trono de Israel. Tenía un concepto humilde de su propia capacidad y estaba dispuesto a ser instruido. Cuando Samuel fue escogido como rey, en ese principio, él era humilde y estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Pero en un momento dado en la vida de él, comenzó a ya no dejarse ser instruido. Y este es el problema, porque muchas veces nosotros llegamos a un momento de que, no, ¿por qué yo voy a cogerle el consejo de la hermana Josie? Yo sé de la Biblia, yo la estudio, yo voy a la iglesia, yo también sé lo mismo que ella sabe. ¿Cómo que la hermana Josie se cree mejor que yo? Y tenemos como que esa actitud arrogante de antes, oh sí, ay, qué bueno, gracias, pero ahora no, ahora nos creemos como más. Y vemos que la actitud de Saúl comenzó, una vez se hizo rey, comenzó a cambiar lo que él era antes, su humildad ya no la tenía. Y miren en esto, dice, cuando recayó sobre él la elección divina, le faltaba conocimiento y experiencia. Y junto con muchas otras cualidades, tenía serios defectos de carácter. Pero el Señor le concedió el Espíritu Santo como guía y ayudador y lo colocó en una situación donde pudiera desarrollar las cualidades requeridas para un gobernante de Israel. Aunque era novato como rey, Dios le dejó el Espíritu Santo para que él pudiera haber sido el mejor rey que existió en la tierra. Si se hubiese dejado instruir. ¿Vieron cómo eso? Si se hubiese dejado instruir por el Espíritu Santo. Y dice aquí, si confiaba en su propia fuerza y en su propio juicio, Saúl actuaría impulsivamente y cometería graves errores, pero si permanecía humilde, procurando ser guiado constantemente por la sabiduría divina y avanzando cuando la providencia de Dios le abriera el camino, podría cumplir los deberes de su encombrado puesto con éxito y honra. Bajo la influencia de la gracia divina, se robustería cada buena cualidad, entre tanto que los malos rasgos continuamente perderían su poder. Esta es la obra que el Señor se propone efectuar en todos los que se consagran a Él. Tenemos muchos defectos, pero si nos consagramos a Dios, Dios elimina cada uno de esos defectos y te da las cualidades que tú necesitas para poder desempeñar la labor en el lugar que Él te necesita que la haga. Tú puedes ser una bendición en tu trabajo, tú puedes ser una bendición en tu hogar, en tu iglesia, en la comunidad, si te consagras a Jehová. Si dejas que Jehová tome control de tu vida, Jehová puede desaparecer todos esos malos rasgos que tenemos y hacer un cambio radical en nuestras vidas. Interesante ese aspecto. Dice, cualquiera que sea la situación en que Dios nos ha colocado, cualesquiera sean nuestras responsabilidades o nuestros peligros, debiéramos recordar que Dios se ha comprometido a impartir la gracia necesaria al que la busca con fervor. No importa en qué posición tú estás, si Dios te puso ahí, Él te va a ayudar. Él te va a levantar. Dice, los que se sienten insuficientes para su cargo y sin embargo lo aceptan porque Dios así lo ha ordenado, confiando en el poder y en la sabiduría de Él, dice la sierva de Dios, avanzarán de fortaleza en fortaleza. Cuando se hacen cargo de su obra, quizás tenga que aprender todo, pero con Cristo como maestro se convertirán en eficientes obreros. Dios no confía su obra a los sabios según el mundo,
pues son demasiado orgullosos para aprender. Elige a los que sintiendo su deficiencia, como nosotros que decimos, no, es que yo soy inferior, pero Dios dice, elige a los que sintiéndose deficiente, procuran ser guiados por la sabiduría del infalible. Alabado sea Dios. Pero ¿por qué de entre todos los sabios escoge el que tiene menos educación? Porque ese se va a dejar dirigir por Dios. Alabado sea Dios. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos, la actitud. ¿Quién ha de dirigir nuestra vida? ¿Nosotros o se lo permitiremos a Jehová? Dice, hay muchos a quienes Dios ha llamado para que ocupen puestos en sus obras por la misma razón por la que llamó a Saúl. Hay muchos, mira, el Señor los está mirando a todos y Dios ve que hay potencial en cada uno de nosotros para que podamos ser los líderes como lo fue Saúl. Hay potencial, Dios los ve, pero mira lo que dice aquí, porque se consideran pequeños y porque tienen un espíritu humilde y dócil. En su providencia, Dios los coloca donde pueden aprender de él. A todos los que reciben instrucción le impartirá gracia y sabiduría. El propósito de Dios es ponerlos en relación tan estrecha con él que Satanás no tenga la oportunidad de pervertir su juicio ni soyugar su conciencia. Les revela sus defectos de carácter y a todos los que procuran su ayuda les concederá fortaleza para corregir sus errores. Alabado sea Dios. ¿Sabes qué? No soy perfecto. Y si no me creen, se lo pueden preguntar a mi esposa, que es la testigo número 1 de que sabe que el hermano Edwin no es perfecto. Pero hay algo también que mi esposa te va a decir, que al pasar del tiempo, cada uno de mis defectos, el Señor los ha ido arreglando. Alabado sea Dios. Y cada uno de nosotros tenemos defectos. Pero ¿dónde tú vas a depositar esos defectos? Para que el Señor los arregle. Dice, cualquiera sea el pecado que acose a un hombre, cualquiera sea las pasiones amargas o funestas que luchen para dominarlo, puede vencer si vela y lucha contra ellas en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. Los hijos de Dios debieran cultivar una aguda sensibilidad al pecado. En esto, como en todos los demás, no debiéramos despreciar el valor de las cosas pequeñas. Uno de los más eficaces artificios de Satanás es inducir a los hombres para que cometan pequeños pecados que ciegan la mente ante el peligro de las pequeñas complacencias, de las pequeñas desviaciones de los requerimientos de Dios que han sido claramente presentados. Muchos se apartarán con horror de alguna gran transgresión, son inducidos a considerar el pecado en asuntos pequeños como si fuera una conciencia, pero esos pecaditos corroen la vida piadosa del alma. Los pies que entren en una senda que se aparta de la dirección correcta van hacia el camino ancho que termina en la muerte. Cuando le damos cabida a esos pecaditos pequeños, no, pero eso no está nada mal. Mira, malo es el que roba, malo es el que mata, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y entonces, no, pero yo mirando estas escenas de ciertas películas o viendo estas cosas, no, Dios no se va a molestar por esas cosas. Y cuando comenzamos a darle cabida a los pecados pequeños por agradar a otras personas, no, pero solo me voy a tomar este traguito solo hoy para estar con mis amigos. Dios no se va a molestar porque él sabe que toda mi vida no he tomado. Por hoy eso, ay, Dios no se va a molestar. Cuidado. Porque solo necesitamos. ¿Qué destruyó el Titanic? ¿Fue un agujero grande? No, el hielo, un hielo insignificante le da por abajo y por ahí se coló el agua y fue más que suficiente para que el barco se partiera y se hundiera. Un cantacito. ¿Qué necesitamos para caer? Dejar que nos den un cantacito. That's how fragile we are. Así como frágiles somos. Y es por eso que nosotros debemos aprender
a no ceder a cosas pequeñas que nos harán caer en los momentos cuando necesitamos permanecer firmes. Ahora, interesante todo esto, que me da curiosidad. Pregunta que les hago. ¿En realidad el pueblo iba a sacrificar todos esos animales para Dios? No creo. Interesante. Pero ¿sabes qué? And, Pero, dile. and why using something that was not theirs? If they really want to sacrifice, they should use theirs, not somebody else's. Interesante ese aspecto. ¿Para qué usar animales que no eran de los de ellos y usarlos de otros? Si querían agradar a Dios, que lo agraden con lo que ellos tienen. Interesante. Edwin, eso fue una excusa para desobedecer. Ah, interesante. Eso fue una excusa para desobedecer. Me gusta eso. Me voy para ahí, María, porque estoy sumamente de acuerdo con eso. Muchos de nosotros, mis queridos hermanos, muchos de nosotros vamos a venir con una excusa para querer desobedecer a Dios. Aún excusas que aparentan ser buenas, obras que aparentan ser buenas, pero que siguen desagradando a Dios. O no sé si mis nenes, yo sé que mi esposa está conectada, pero no sé si los nenes míos están escuchando. Y ojalá estén escuchando porque voy a hablar de ellos. Y cuando me gusta, que si hablo de la gente, me gusta que me escuchen. Hay algo que a veces mis niños hacen. Están en la iglesia. Entonces yo les compré a ellos una Biblia animada, ¿verdad? Entonces mi mayor anhelo ahora estoy trabajando para que ellos presten atención al sermón. Me gusta que ellos presten atención. Que le tengo Biblia animada para que cuando busquen el texto vean el dibujo y relacionen la historia, ¿verdad? Pero me percato que mi hijo sí está leyendo la Biblia, pero no está leyendo sobre lo que se está predicando, está leyendo otro capítulo, otra historia, se va por ahí, se va wandering y se distrae y está leyendo. Y me dice, but Daddy, I'm reading the Bible, pero yo estoy leyendo la Biblia. Y leer la Biblia es malo. ¿Hay algo de malo en leer la Biblia? No. No, no lo hay. Pero le digo, hijo, en este preciso momento no es el tiempo para que tú estés leyendo otra cosa, sino que estés aprendiendo el mensaje que Dios tiene reservado para ti. Y de alguna manera, el enemigo está haciendo que tú te distraigas para que no prestes atención en algo que es bueno, pero que en ese momento te está distrayendo. Y cuando algo te distrae, no viene de Dios, because God doesn't distract us. Dios no nos distrae. Dios nos enfoca. The Lord that I serve nos enfoca. Nos enseña la meta hacia dónde tenemos que dirigir, no nos desenfoca. Y a veces le digo a mi hijo, y ahí es donde tú tienes que tener cuidado, porque a veces haciendo obras buenas nos desvían de lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo en ese preciso momento. Y aquí está la razón número uno por la cual le digo ese consejo a mi hijo y se lo quiero dar a ustedes. Y aunque suena fuerte y dice, pero es que este hermano Edwin tiene que ser terrible, pero entonces lo soy. Porque Dios le dijo a Saúl que todos los habitantes, todos los animales, todos los seres que se encontraban allí, los amalecitas, tenían que ser destruidos. No podía vivir ninguno. Y ellos no me pueden venir a mí a decir, Señor, guardamos a este ganado porque te lo vamos a sacrificar. Aquí hay una lucha, mis queridos hermanos, entre la voluntad nuestra y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue clara, el mandato de Dios fue claro. Tienes que eliminarlos a todos. El pueblo dice, no, te vamos a ofrendar esto que tú nos pediste que nos matara. Te lo vamos a ofrendar. Y en realidad, ¿qué de todo el botín iba a ofrendar? Algunos de los animales, ¿verdad? Y el resto se iban a quedar con ellos como posesión. ¿Me va entendiendo? Y aparentamos delante de las obras que hacemos que en realidad pareciera que lo estamos haciendo bien, pero es una excusa para desviarnos de lo que Dios nos ha pedido hacer. Y muchas veces le digo a mis muchachos, le digo, mira, aunque me dice que estás leyendo la Biblia, ¿por qué no la lees durante toda la semana? Pero escoges el momento de escuchar el sermón para leerla.
Y le digo, y eso en ese momento se convierte en una excusa para desviarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Y muchos de nosotros dentro de la iglesia hacemos lo mismo. Para desviarnos de lo que Dios te ha pedido hacer, ponemos excusas que aparenta que son buenas, obras que van a agradar a Dios, pero lamentablemente, como te has desviado de lo que Dios te ha dicho, Dios lo rechaza, mis queridos hermanos. Ahora suena fuerte. ¿Cómo va Dios a rechazar las ofrendas de los sacrificios cuando fue Dios que estableció el sistema de sacrificio? ¿Fue Dios el que estableció el sistema de sacrificio? ¿Sí o no? Sacrificar animales es un pecado cuando eran de esas ofrendas. No. Entonces, ¿por qué ahora le desagradaba a Dios? Porque fue algo que Dios estableció. Pero ¿por qué en este preciso momento le desagradaba a Dios esas ofrendas? ¿Qué pasó ahí? No fue lo que él pidió. Interesante. Me gustó esa palabra que dijiste. No fue lo que Dios pidió. Y mucha gente me dice, ay, espérate, cógelo suave, hermana Neida, pero ellos ofrecieron carnero. Y Dios pedía que las ofrendas fueran carneros. ¿Cómo tú vas a decir que no fue lo que Dios pidió? ¿Podemos abundar en eso, Neida? Contéstame en eso. Porque no fue lo que él pidió en ese momento. Ahí está. En ese preciso momento, Dios no le pidió ninguno sacrificio. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermana Sebi? Actually, what he asked, it was that those animals be eliminated. Dios fue preciso y conciso en la orden. Esos animales tenían que ser eliminados todos. ¿Cómo es posible, mis queridos hermanos, que Dios echa una maldición sobre ese pueblo, sobre todo lo que hay en ese pueblo? Y tú me vas a decir que lo mejor de esos animales solo vas a ofrecer a Dios cuando ha sido maldecido por Dios. ¿Me vas entendiendo el atrevimiento al que hemos llegado? A lo que Dios ha maldecido, lo queremos utilizar dizque para bendecir, para ofrecerlo como ofrenda a Dios. Y muchas veces hay muchas tradiciones que Dios ha condenado, Dios ha rechazado, y nos atrevemos a entrarla dentro de la iglesia para celebrarla en el nombre de Dios. Cuando Dios, mis queridos hermanos, lo ha rechazado. Pero nosotros, como le ponemos decoración en el nombre de Dios, pues Dios lo acepta. Pero mis queridos hermanos, Dios sigue rechazando nuestras ofrendas. Bebé, una vez mi esposo se equivocó y compró algo y cuando yo lo veo, yo le digo, pero tú compraste tú tienes carne de cerdo. Y en verdad le costó dinero. Y nosotros pues decidimos regalárselo a mi hermana que consume carne de cerdo porque ella no es adventista. Y se lo dimos. Y unas palabras que me dijo mi yerno y que yo se las agradezco porque él me hizo entrar en razón. Él me dijo, suegrita, yo con todo respeto te voy a decir, pero tú hiciste mal. Porque si tú no la consumes, no se la debiste haber dado a ella. Yo digo, pero ella la compra y se la come. Él me dijo, no importa. No importa que ella la compre y se la coma. El hecho es de que tú no la consumes, no se la debiste haber regalado. Mejor tú la botabas. Pero si para ti no es bueno, para ella no es bueno, porque estás aportando en lo que es malo para ella. Y eso yo se lo agradecí tanto, porque yo en el momento lo que pensé fue, mira, pues fue algo que nos costó dinero y que pues fue un error, no lo vamos a consumir, pero vamos a regalarse a mi mamá que él lo consume, independientemente, ¿verdad? Ella la consume. Pero es muy cierto, porque entonces yo le estoy haciendo un daño adicional. No debe de salir de mis manos y no debe ser una excusa, no quiero perder el dinero, lo voy a dar para adelante. Y eso hicieron ellos. Ellos no era agradable para Dios y se lo querían como quiera dar a Dios. O sea, y pienso, ¿verdad? Que para mí eso fue bendición que él me lo dijera y se atreviera a decírmelo para que yo entendiera que lo hice mal, que si volviese a pasar en otra ocasión, no, mejor la voto y no la sigo pasando cuando yo sé que es algo dañino. Mira, te agradezco que compartieras eso, porque aunque muchas personas pensarían como tú estabas pensando, ese consejo que te dieron más maravilloso no puede ser.
porque lo que no es bueno para nosotros, ¿cómo puede ser bueno para los otros? ¿Me va entendiendo? Eso es sumamente importante. ¿Cómo es que tú no crees que tú debas consumir eso y se lo esté dando a otro? Yo le voy a decir más, es más, hasta yo, es más, está permitido que se puedan reír de este comentario que voy a decir. En nuestro hogar, mi esposa y eso, tenemos a nuestro perro que se llama Nino, un chihuahua. Y cuando le compramos la comida, nos aseguramos que de los food de animales que no tengan puerco, porque si nosotros ni nosotros lo comemos, consumimos el puerco, que nuestro animal tampoco lo consuma. Lo que no es bueno para nosotros tampoco debe ser para nuestras mascotas. So, imagínense que a mí me pasó también con mi perrita. Mi hermana me dijo, mira, tú le estás comprando bacon de cerdo a la perrita y si eso no es bueno para ti, estás matando al animalito que tú dices que amas como si fuera tuyo. Y yo, mira, es verdad, y le dije a John, cuando vayas a la tienda, asegúrate que no tengas cerdo. Y son cosas que aunque parecen tontas, deben de ser importantes también porque es así. O sea, si mi perrita para mí es como si fuera un hijo, porque yo a mi perrita la amo con todo mi corazón y le estoy dando veneno. Y yo le dije a John, no vuelvas a comprarle nada que tenga cerdo a la perrita. Y es muy cierto, aunque parezca como tú dices, tonto o algo así, no es tonto, porque es un animalito que nosotros amamos, porque le vamos a dar algo que sabemos que hace daño. Yo tampoco nunca, Edwin, yo nunca le he comprado a nuestros perros cosas, comida que tengan algo de... Bueno, ya por lo menos, Ineli, no nos sentimos, pensábamos que éramos los únicos que hacemos algo así. Yo decía, oh, Lord. Pero lo que cuenta es, mis queridos hermanos, los principios. Si lo que para ti tú crees que no es correcto, ¿cómo tú se lo vas a dar a otros? Y a veces aparentamos que queremos hacer cosas malas buscando excusas como haciéndolo como algo bueno. Es como el ladrón que roba y después quiere dar los diezmos y sus ofrendas. No, pero esto es para Dios. Sí, pero Dios no te dijo que lo robara. Dios te dijo que lo trabajara. ¿Me va entendiendo? Y hacemos muchas cositas así como que parecemos como Robin Hood, que we steal for the poor. Hermana Josie. Mira, o el que quiere jugar a la lotería para ayudar al ministerio, ayudar a los conquistadores o algo así, lo mismo. Ay, tremendo. Pero mira, ya veo que el tema nos está ayudando a asimilar las obediencias a medias, que muchas personas tenemos ese tipo de conflictos, pero en realidad, y es cierto, te dicen, sí, ayudan y tal vez ayudarían al ministerio, pero detrás de la acción era ayudarse a quién. Al que se pegaba. Se ganaba 20 millones, sí, le doy 1 millón a la iglesia, pero el 19 era para quién. Para el hermano. Sí, es que Dios sabe que yo tengo necesidades, iban a decir. No, una cosa tremenda. Obediencias a media. Peligroso eso, mis queridos hermanos. Miren esto, se me está pasando el tiempo y apenas estamos ahora entrando a donde quería llegar. Versículo 22. Y Samuel le dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y como iniquidad, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oye. Aquí es el peligro de lo que nuestras verdaderas intenciones nos lleva. Porque hacemos acciones que aparentan ser algo que no son. Pero Dios sí conoce nuestras intenciones. Dios conocía las intenciones del pueblo y peor aún, la de Saúl. Y a nosotros los líderes nos recae peor. O si no lo sabían, es sumamente importante que nosotros los líderes aprendamos a ser íntegros y a confiar en Jehová, porque el peso mayor cae sobre nosotros, porque conocemos. Mira lo que dice aquí. Dice, Dios requería obediencia de su pueblo antes que sacrificio. Dios prefiere la ¿qué? La obediencia, pero no sacrificio. Dice, todas las riquezas de la tierra le pertenecen a Dios,
¿Tú te crees que una vaca más, un cordero más, le iba a agradar más a Dios si a Dios todo le pertenece? $10 más, ¿tú te crees que vas a comprar a Dios con $1000? Todo le pertenece a Dios. Y dice, le pertenecen los millares de animales de los collados. No pedía los despojos de un pueblo corrupto sobre el cual pesaba su maldición, lo que implicaba su completa extinción, para que fuera presentados ante él a fin de que prefiguraran al Salvador Santo como un cordero sin mácula. El primer rey de Israel fracasó debido a que colocó su voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Vieron por qué falló? Because he decided to do his will and not God's will. Y tenemos un problema cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Cuando queremos hacer el trabajo como nosotros queremos hacerlo y no como Dios nos ha pedido que lo hiciéramos. Eso sí es un problema, mi querido hermano. Mira lo que dice aquí, dice, por medio del profeta Samuel, el Señor instruyó a Saúl como rey de Israel, indicándole que su conducta debía ser estrictamente íntegra. Tú eres adventista, mantente íntegro en todos los aspectos de la palabra de Dios, mantente íntegro. Don't deviate from that. Dice, entonces Dios bendecirá su gobierno con la prosperidad, pero Saúl rehusó dar el primer lugar a la obediencia de Dios y que los principios del cielo rigiera su conducta. Saúl murió sin honra y en la desesperación. En la peor de las muertes murió el rey Saúl, el rey de Dios, el primer rey. No murió con los honores de un siervo de Dios. Dice aquí, muchos que profetan, y aquí voy a entrar profundo. Dice la sierva de Dios, dice muchos, en mensaje selecto, dice muchos que profesan servir a Dios están en la misma situación de Saúl. ¿Cuál era el problema de Saúl? Dice la sierva de Dios. Cubren proyectos ambiciosos, el orgullo de la ostentación con la vestimenta de supuesta justicia. Se paran en los púlpitos aparentando buenas acciones, aparentando ser algo que no son. Dice, la causa del Señor se convierte en un manto para ocultar la deformidad de la injusticia, pero este aumenta 10 veces más la enormidad del pecado. Hay muchos hermanos que están en pecado. Son más pecadores que los que están en el mismo mundo, pero con su buena vestimenta, con sus buenas obras, haciendo aquí para allá, desvían los ojos del mundo para que piensan que son personas nobles, pero que por dentro se están podridos. Y dice la sierva de Dios que aumentan 10 veces más la enormidad de su pecado. Acuérdense que yo le dije, nosotros los líderes somos responsables más grandes porque tenemos personas que tristemente, en vez de mirar a Cristo, nos siguen a quienes, a nosotros. Y si tú te desvías, ¿ellos qué hacen? They follow you. Se desvían. Y tú vienes siendo la causa por la cual ellos se pierdan. Ahora Dios no solo te reclama a ti por tus pecados, sino que reclama la sangre de ellos que se perdieron por causa tuya. Ahora esto es serio. Ahora el problema es más grande. Porque ahora también me convierto en la piedra por la cual muchos se van a caer. ¿Por qué? Porque no quiero obedecer como Dios me ha pedido hacerlo. Y estoy dirigiendo a la iglesia no hacia donde Dios quiere que la iglesia vaya. Estoy dirigiendo a la iglesia de forma que las estoy entreteniendo para que estén en el gozo del Señor. Y la iglesia lo único que hace es entretenerse y salen contentos y llenos ellos, pero se pierde el enfoque que Dios te pidió ir, salir y predicar el evangelio. Porque se están perdiendo mucho afuera, pero se están perdiendo porque los hermanos ahora están cómodos en la iglesia y no están saliendo. ¿Están viendo eso? You see how estamos perdiendo la misión, el enfoque. El enfoque es ir y salir. Ir, esparcir el mensaje.
pero we are comfortable. Los cultos en nuestra iglesia son reconfortables, nos hacen reír, nos hacen estar contentos y que está todo bien y que no necesitamos nada más. No necesitamos comprometernos ni siquiera con la iglesia. Solo vengan. Sí, no, bautícese, solo crean. Porque la Biblia dice que el que creyere será salvo. Pues sigue creyendo. Es solo creer. Pero hay un problema que no hay obediencia. Hermana Sebi. Sometimes we forget that the devil believes too. He knows better than we do because he actually saw God. He believes, but he's not going to be saved. Interesante ese aspecto. El diablo cree, pero aún así se va a perder. Se necesita más que solo creer, mis queridos hermanos. Bebé, Dime. hay que tener cuidado también porque a veces, te lo digo por experiencia, una vez ¿verdad? En la iglesia alguien me dijo que como soy muy celosa con las cosas de Dios, que por mi culpa también se podía ir gente de la iglesia por siempre estar defendiendo, ¿verdad? Que si no se puede hacer esto, que si no se puede hacer lo otro, que tenemos que vestir así o así. Y a mí eso me dolió un poquito que alguien dijera que por mi culpa tal vez se podían salir más los jóvenes, porque siempre tú sabes que tú más con los jóvenes, que tú eres muy exigente, que tú eres muy estricta, que tú enfocas mucho esto, lo otro. Y eso a mí, ¿verdad? Me puso a pensar y yo oro mucho y le digo, Señor, yo quiero solamente hacer tu voluntad. Yo no quiero jamás en la vida que por mi culpa nadie se salga de la iglesia, pero yo tampoco quiero permitir que la iglesia se vuelva un lugar donde se permitan tantas y tantas cosas que no son agradables a ti. Y siempre trato, ¿verdad?, de orar y pedirle al Señor que me dé discernimiento para decir las cosas, pero yo no me voy a quedar callada porque alguien me diga que por mi culpa se van a salir de la iglesia si yo sigo luchando por lo que yo creo que ante los ojos de Dios está mal o ¿verdad? O estamos ofendiendo al Señor y eso. Siempre oro al Señor y le digo, Señor, dirige tú mis palabras y que yo pueda decir lo que es, pero no me quites de decir tampoco lo que está mal, porque ellos crean que yo lo estoy haciendo mal, porque yo te lo juro que por nada en el mundo yo quisiera que nadie se saliera de la iglesia por un acto mío, pero tampoco yo puedo permitir tanta desobediencia y tanta falta de honrar al Señor en la iglesia y quedarme callada como si yo no estuviera viendo nada. Pero me duele que alguien pueda pensar que por yo ser así, alguien se puede salir de la iglesia por mi culpa. Yo creo que yo siento lo que usted dice, hermana, y creo como usted cree. Yo creo que Dios nos llama a nosotros como siervo y hijo suyo de ser fiel y verdadero. Llamar el pecado por nombre, esto está mal. Ahora, admiro porque lo más que me gustó de todo lo que tú dijiste fue que yo le pido a Dios que me dé sabiduría y palabra, que sea palabras tiernas para que esa alma, esa persona entienda lo que yo quiero decirle a ellos, lo que yo veo y por lo cual yo soy súper celosa porque es mi Dios, es Dios Todopoderoso. Y como lo pone así, de esa forma, se lo pide a Dios de esa forma, no va a haber culpa, en mi opinión, perdóname, pero no creo que lo que usted hace es algo mal o dañino, al contrario, porque lo está haciendo por amor y más todavía por respeto al Dios Todopoderoso que nosotros servimos y que nosotros representamos. Así que para mí, mi opinión personal, y perdóname si estoy incorrecto, pero para mí que Dios nos llama a nosotros a velar por su obra. Dios nos llama a nosotros de ser celoso por las cosas de Él. Y está en nosotros, nuestra responsabilidad
de hacer eso mismo, de velar por las cosas de Dios, porque lamentablemente, y no quiero escoger más que los jóvenes y pecan los jóvenes, porque no es eso, es que la falta de educación en el hogar, la falta de muchas cosas que están sucediendo en nuestra sociedad, están afectando a nuestros jóvenes tanto y tan confundidos, lamentablemente, que yo no sé ni qué hacer. Tuve una conversación con mi hija esta tarde en el almuerzo y nos estaba diciendo cómo ahora ellos creen, la escuela, porque ella es maestra, quiere que se identifique, o sea, le habla a los muchachos. No lo puede decir él o ella. Usar otras palabras, ellos, porque algunos se sienten ofendidos que le diga eres hombre o eres mujer. No, yo quiero ser lo opuesto. Y es una confusión increíble y una pena y rompe el corazón, la verdad. Pero es nuestro deber como cristianos, como hijos de Dios que servimos verdadero, que nosotros hablemos, claro, sin ser ofensivos, con amor, y el Señor va con estas palabras y la va a transformar. Cuando esa persona oiga sus palabras, va a sentir ese amor y esa ternura que es en tu deseo de hacerlo. Wow. Gracias. Aprecio cada uno de sus comentarios porque siento que hablan con su corazón. Y así necesitamos hablarle a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, porque para mí es doloroso yo haber permanecido 20, 30, 40 años y perderme dentro de la iglesia, porque nadie se atrevió a acercarme por miedo a que yo saliera a decirme que estaba andando por los caminos justos, por los caminos malos, porque me dejaron en la senda del camino del mal. Dentro de la iglesia me dejaron caminando por la senda del mal y me perdiera porque nadie se atrevió por miedo a que yo me fuera a decirme la verdad. Y la diferencia está, como ustedes lo dijeron, decir la verdad con amor, pero hay que decirla. El pueblo de Israel ha caído en pecado porque ha dejado de amonestar a su pueblo. La iglesia adventista está cayendo y está entrando en muchos pecados porque por temor a que los hermanos se vayan, preferimos que se pierdan dentro de nuestras filas. Y ahora hay muchos cultos de adoración dentro de nuestras iglesias que Dios solo los rechaza. Sábado tras sábado que se congregan nuestros hermanos y Dios los está rechazando, mis queridos hermanos. Y qué triste es que tú quieras adorar a Dios y Dios vea tu ofrenda, tu corazón que está tan corrupto, que está tratando de aparentar un servicio para dejarle a los hermanos saber de que estás bien con Dios, pero estás podrido. Y Dios lo único que hace es que rechaza nuestro servicio de adoración. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido a acercarse a decírtelo. Déjame decirte que el que tú te acerques y le dejes saber a alguien amonestar no está malo, porque Dios envió a Samuel para que le hablara a Saúl. Eso no es. Dios se iba a molestar que Saúl se fuera de la iglesia y que ya no fuera. No, Dios la amonestó porque Dios quería salvar a Saúl. Dios quería que Saúl entendiera que estaba haciendo las cosas mal y que se iban a poner peor si no cambiaba. Pero Saúl decidió que no aceptar la palabra. Y muchas veces tenemos que entender que van a haber muchos hermanos que nosotros no los vamos a acercar y con el amor le vamos a hablar, por al igual que Saúl van a ¿qué? Van a rechazar. Pero por los Saúl no nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar por aquellos que lo amonestamos y sí se aferran a Dios. Por esas personas vale la pena tú seguir insistiendo porque va a haber uno que se va a acercar a Dios por tu amonestación. Y es a uno que se lo quita a Satanás y se lo das a Dios. Mira interesante esta historia que dice aquí. Dice, las personas cuyos hechos son malos no vendrán a la luz para evitar que sus acciones no sean reprobadas y se revele su verdadero carácter. Si continúan en la senda de la transgresión y se apartan enteramente del Redentor, la terquedad, el mal humor y un espíritu de venganza se posesionará de ellos y dirán a su propia alma, paz
paz, porque piensan que están bien, obedeciendo a medias. Y dice, cuando hay toda razón para que estén alarmados, pues sus pasos se dirigen hacia su propia destrucción. Cuando Saúl resistió los reproches del siervo del Señor, ese espíritu se posesionó de él. ¿Cuándo fue que Saúl fue posesionado? Cuando resistió la amonestación de Dios. Y dice, desafió a su siervo y a su enemistad contra David, pues fue la manifestación externa del espíritu asesino que penetra en el corazón de los que se justifican a sí mismos a pesar de que sean culpables. Mientras más sigamos justificando nuestras malas acciones, nuestras obediencias a medias, más culpables seremos delante de Dios y estaremos sellándonos para nuestra propia perdición. Interesante este aspecto. Mira, se me fue el tiempo y qué pesar me da, pero voy a decir algo. Quiero concluir con algo interesante. Primera de Samuel 15:11. Samuel no era el único triste por lo que estaba pasando. Dios dijo, Saúl no me hace caso ni me obedece. Lamento haberlo hecho rey, como dijo Sebi. Dios lamentó haberlo puesto como rey. ¿Sabes? Aunque pasaron varios siglos de esta historia que fue real, por si no lo sabían, es una historia verídica, Dios sigue pensando lo mismo sobre el asunto. A él le entristece las personas que obedecen a medias. Eso le causa a Dios tristeza. ¿Por qué? Hoy le voy a decirle el por qué le entristece a Dios. Porque obedecer a medias es lo mismo que desobedecer. ¿Do you hear that? De obedecer a medias is another word for disobedience. Es otra palabra para desobediencia. Es una palabra más bonita. Los que obedecen a medias para Dios desobedecieron. En tu mente tú puedes pensar que agradaste a Dios. At least I did my best. Hice lo mejor. No. Si Dios te lo pidió es because he know tú lo puedes hacer. Otherwise, he's not going to ask you to do it. Si Dios te lo pidió es porque él sabe que tú lo puedes hacer. Él no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Y que lo hagas a medias es lo mismo que haberle dicho a Dios, desobedeciste. Y dice, y no importan los justificativos que tú busques, the excuses that you want to presentar, las excusas, para Dios no existen las casi obediencias. Para Dios no existe the half obedience, la casi, I almost did it. Para Dios no existe eso. No entristezcas a Dios ni a sus padres siendo como Saúl. Pidámosles al Señor hoy que nos ayude a obedecer a ti y a mí completamente. Que nos ayude a obedecerle siempre en el trabajo, en la iglesia y en el mejor lugar que podemos practicar la obediencia en nuestros hogares. Recuérdate que si tú no aprendes a obedecer a Dios en tu hogar, you will never be able to do it at work or at the church. Si tú no aprendes a serle fiel a Dios en tu hogar, no podrás hacerlo en la escuela ni en el del trabajo. Obediencia a medias es lo mismo que desobedecer. Para Dios, vuelvo, repito, no existen las casi obediencia. That doesn't exist. Dios quiere obediencia completas. Pidámosle al Señor hoy que nos ayude a serle fiel todos los días, las 24 horas al día. Ahora la pregunta está, ¿para qué obedecer a Dios? ¿Para qué me sirve eso de obedecer a Dios? ¿Habrá algún beneficio? If you want to know la importancia de obedecer a Dios, next week, Josie know me well. La próxima semana voy a adentrar porque te voy a enseñar
que muchas personas piensan que con la obediencia se compra la salvación. You may buy your salvation. Y eso es un error. Pero la obediencia te encamina hacia quien te puede otorgar esa salvación. Y podemos entrar en esa profundidad de ese tema. Y tal vez voy a utilizar a mi amigo Pablo para poderle explicarle esto. Vamos a ver, el Señor me va a poner en la mente en la semana. Me está viniendo en la mente una historia de Pablo. I don't know why. Pero el Señor nos va a ayudar a nosotros a entender la importancia, por qué no quiere que obedezcas a media, sino que quiere que obedezcamos completamente. Espero que con este tema te motive a esforzarte a darle a Dios lo mejor de ti. No le des el casi, démosle a Dios nuestro todo. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy en esta tarde porque me has dado el privilegio de hablarle a mis queridos hermanos de que estás cansado de los casi que te damos, de nuestras obediencias a medias. Han sido muchos cultos de adoraciones que han sido rechazados, muchas ofrendas que han sido rechazadas, porque no hemos puesto el todo de nuestro corazón en las cosas que hacemos para ti. Ayúdanos a escuchar tu voz, a no endurecer nuestros corazones, a pedir, Padre, en todo momento hacer tu voluntad y no la nuestra. Muchos de nosotros queremos hacer tu voluntad, pero no sabemos cómo hacerlo. Terminamos desobedeciéndote. Pero pido, Padre, que derrame tu Espíritu Santo, que me ayude a preparar estos temas para que nos pueda dar las herramientas que necesitamos para aferrarnos a tu palabra y hacerte fiel como tú así lo has establecido. Dirígeme en esta semana. Sé que me estás poniendo ahora en mi mente cosas que pudiéramos estudiar. Y quiero que cada sábado me pongas temas así que puedan ayudar a mis queridos hermanos y a tu siervo a obedecerte en todo momento. Dirígenos hoy y siempre y gracias te damos por haber estado con nosotros. Quédate siempre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. El Señor me los bendiga. Los espero. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.